En la invasión al Tahuantinsuyo, la cultura occidental trajo consigo a la religión católica, apostólica y romana. Posteriormente llegaron otros conocimientos esotéricos, es decir, conocimientos secretos de fraternidades iniciáticas como la francmasonería, los rosacruces que contradecían a la religión oficial. Como efecto de esta causa, crearon la organización satanizadora denominada la Santa Inquisición, para perseguirlos acusándolos de herejes, brujos, demonios, etc. El tema que atrae nuestra atención es el enfoque de la gnosis crística, desde el punto de vista del Dr. Javier Agüero Vega, quien expone que Yahvé o Jehová, el Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento, a quien Jesús el Cristo durante su vida terrenal no lo menciona ni lo reconoce como a su Padre, porque no es el verdadero Dios. Jehová, quien creó al primer Adán, es un perverso y despiadado arconte. Fue el mismo que, arrepentido de haber creado a la humanidad, inundó todo el planeta con el famoso diluvio universal. También es quien hizo explosionar bombas atómicas o similares en Sodoma y Gomorra para hacer desaparecer a estas poblaciones que, según su moral, se les consideraba descarriadas. Hizo tantas otras atrocidades en contra de la humanidad como las plagas de Egipto que narra la Biblia. Hoy, en la actualidad, este Jehová ha hecho del planeta su granja humana para alimentarse de nuestra energía y sigue dirigiendo a la misma casta de gobernantes que dominan al mundo, que se relevan como por herencia. Por eso la humanidad en diferentes partes del planeta soporta guerras, hambrunas, pestes, epidémicas, incluido la actual pandemia COVID-19, que, como ya sabemos, ha sido creado en laboratorios por estos arcontes. Por ello, resulta interesante conocer el significado preciso de apocalipsis, catástrofe o resurrección. El doctor Javier Agüero Vega ha escrito varias obras referidas con el tema que nos ilustrará con toda seguridad. Posee doctorados en Historia y Filosofía de las Religiones, Divinidad y Escrituras Sagradas. Es terapista de conducta y miembro de la American Association Behavior Therapists, la Florida, Estados Unidos. Se desempeña como obispo de la Iglesia Gnóstica de San Juan. Perdón, que no me he confundido, se escribe y pronuncia Eclesia. Antes de iniciar con la exposición propiamente dicha para el conocimiento profano, es indispensable especificar qué significa la gnosis. Recibamos con afecto y alegría al ilustre experto, doctor Javier Agüero Vega. Bienvenido. Gracias, Francisco, por la presentación. Gracias, Anthony, también en los controles. Y gracias a todos y cada uno de ustedes, nuestros oyentes o nuestros videntes, internautas, que nos permiten a través de esta página Dios Misterio poder conversar con ustedes sobre temas que están suscitando interés, sobre todo en estos tiempos de enfermedad, de pandemia, y que se puede notar clarísimamente toda una intención de dominación. Y yo creo que es importante porque lamentablemente mucha gente habla de cosas que no sabe, no entiende, ni tiene la menor idea, pero fabula de una manera espectacular. Ese es el caso fundamental de lo que decía en la introducción nuestro amigo y hermano Francisco. Él decía justamente de que hay la Iglesia, en términos generales, agrupando a todas las dependencias, no solamente los católicos, sino también los protestantes, han formulado pues desde el 325 y en adelante una serie de hipótesis de trabajo para tener el control de la fe de las personas. ¿Y cómo lo controlan? Como los han controlado a ellos, a través del miedo, a través del rigor, a través del temor. Y es por eso que ese famoso Dios antiguo testamentario, a quien todo el mundo quiere rendirle pleitesía, en estudios serios hechos tanto por el señor Stulin y también principalmente por el ex sacerdote jesuita Salvador Freixedo, que recientemente falleció el año pasado,
en su vastedad de producción literaria, con el conocimiento propio de lo que significa haber estudiado profundamente este asunto de la famosa fe y cómo eso no se contrasta en la realidad con las circunstancias internas. Entonces, ¿qué resulta? De que se ha quedado demostrado claramente de que estos dioses, estos Elohim, estos Jehovás, no son más que unos extraterrestres con una tecnología mejor que la nuestra, pero con defectos y virtudes igual que nosotros. Inclusive, algunos tienen más defectos que nosotros. Y como no se puede generalizar a todas las poblaciones, porque entre las costumbres actuales, por ejemplo, de la humanidad, hay quienes celebran, por ejemplo, el irse de safari y matar animales por matar, simplemente por placer. O celebran, por ejemplo, esa simbólica lucha, y digo simbólica porque no es equivalente, no es equitativa, entre un toro, un caballo, varios hombres, ¿no es cierto?, en contra de ese pobre animal, a quien lo martirizan a lo largo de un tiempo, 15 o 20 o media hora, y que según algunos eso es arte y según otros pues es un espectáculo deprimente, lo mismo que pasa con la pelea de gallos. Pero ¿qué resulta? Cada quien tiene su expectativa. No estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que sea malo, sino que de acuerdo a sus propios niveles sensoriales, sensitivos, emocionales, las personas van a ir respondiendo. Entonces, ¿qué resulta? Que se ha ido creando una serie de circunstancias totalmente equívocas. Por ejemplo, no nos damos cuenta porque no lo leen. La Biblia es uno de los libros de mayor producción. Casi todos tienen una Biblia en su casa, pero muy pocos la han leído. Solamente se llevan por lo que dice el sacerdote o por lo que dice el pastor de su iglesia. Pero no se dan el trabajo de leer. Y lo importante está en la lectura. Por ejemplo, en el capítulo 1 del Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento, de los que constituyen el Pentateuco, y que son 5 libros, supuestamente que se adjudicaron a Moisés, y después cuando se fueron dando cuenta que no podía haber sido Moisés, porque el Deuteronomio, que es el último de los 5 libros, habla después de la muerte de Moisés, entonces no podría haber sido escrito por él, porque nadie puede escribir después de su muerte. Entonces, ¿qué resulta? Comenzaron a decir de que se ha escrito bajo la semblanza de Moisés. Entonces, cada uno de los desaciertos que se han encontrado a lo largo de la historia en esos libros antiguos han sido corregidos o tratados de corregir. Lo más grave fue cuando llegó la época de Galileo Galilei, con unos versículos del libro de Josué, donde en unas ciertas guerras que estaba siguiendo Josué con otras tribus del lugar, le pidió al sol que se detenga y a la luna que se detuviera, y ambos se detuvieron. Pero resulta ser que Galileo les explicaba de que eso era absurdo, eso no podía ser. Porque los escritores del libro bíblico, que fue escrito en el siglo II aproximadamente antes de Cristo, y que deberían de algunas tablillas, digamos, sumerias, mucho más antiguas, tal vez del siglo III o IV o V. Pero lo interesante es que en esa época estaba de moda o estaba primando el concepto heliocéntrico de Ptolomeo. ¿Y cuál era el concepto heliocéntrico de Ptolomeo? Que Ptolomeo decía que la Tierra estaba en el centro y todos los astros giraban a su alrededor. Luego llega Copérnico, Galileo evidentemente era seguidor de la teoría de Copérnico, donde dice de que el Sol está al medio y todos los astros giran a su alrededor. Entonces la visión es diferente. Cuando dice justamente Galileo que eso es falso, es porque es falso. Porque no se pudo haber detenido ni el Sol ni la Luna. En todo caso lo que se detuvo fue la Tierra. Y un error de este concepto o de esta naturaleza no puede pues cometerla ninguna divinidad, una divinidad que conoce lo que es el universo, porque supuestamente el universo fue creado por él. Y cuando justamente el famoso cardenal Baronio, que estuvo defendiendo la escritura, ¿qué es lo que dijo? La Biblia
no enseña cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. O sea, ya cambiaron el concepto, porque supuestamente la Iglesia Católica considera que que la Biblia es un libro inspirado por Dios, dictado por el Espíritu Santo y escrito por los agiógrafos. Estos son los escritores de cosas santas. Entonces, hay una cadena de errores que es inaceptable, totalmente inaceptable. Salvador Freixedo, en todos sus análisis y estudios a lo largo de los años, descubrió de que justamente estos famosos Elohim, que fueron los que supuestamente crearon al hombre, no son otra cosa que extraterrestres, que son los famosos arcontes de algún tipo de literatura que se escribe en el siglo I y en el siglo II. Arcontes que, según el Evangelio de Felipe, quisieron engañar al hombre cambiando los nombres y poniéndole a los buenos el nombre de los malos y a los malos el nombre de los buenos. Y esto es interesante que lo sepan, porque en alguna medida una manifestación de eso es justamente lo que pasa en el paraíso, en el Génesis. Para recordar, en el Génesis, si ustedes leen el Génesis y que le dije al principio, si leen el capítulo 1, ahí les habla de que pasa un primer día, un segundo día, un tercer día. Y cuando llega el cuarto día, recién se crean las dos lumbreras mayores, el sol y la luna. Entonces la pregunta es elemental. ¿Cómo hablan de primer, segundo y tercer día si el sol y la luna no habían sido creados? Los días son días porque es el tiempo de rotación de la Tierra en relación al Sol. Y como la Tierra se demora 24 horas en girar sobre su eje, ese es lo que genera un día. Pero si el Sol no existía, ¿de qué día están hablando? Entonces, ahí existe ya una paradoja que definitivamente no es. Porque ahí en el primer libro se está hablando entonces del origen del universo, o pretende hablarse del origen del universo. Y después se llega al final al origen de la Tierra. Pero acá hay otro punto. En el primer capítulo del Génesis, en el versículo 27, claramente dice que esa divinidad, es decir, a Dios, porque ese libro es extraído justamente de otro autor, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, e hizo al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los crió. O sea, en el Génesis 1:27, el propio Dios creó en simultáneo como su imagen a un hombre y a una mujer. Vale decir, a un aspecto masculino y a un aspecto femenino. Entonces, en el segundo capítulo ya cambia la historia. En el primer capítulo se dice, y léanlo textualmente, no me crean, vayan a su Biblia y léanlo. En el primer capítulo comienza diciendo, cuando Dios creó los cielos y la tierra. En el segundo capítulo aparece ya un nombre extraño que dice, cuando Jehová Dios creó la tierra y los cielos. Entonces cambió la dirección. No es lo mismo decir el cielo arriba y la tierra abajo que decir la tierra abajo y el cielo arriba. Son cosas diferentes. En el primero, Dios no tiene nombre, solamente es Dios. En el segundo, ya se le pone un nombre a Dios. Extraño. ¿Y por qué extraño? Porque en ese capítulo 2, en el versículo 17, apunten la cita para que vayan a leerlo después. ¿Qué es lo que sucede? Ese Jehová, ese arconte, le dice al hombre que de todos los árboles y del fruto de los árboles del paraíso va a poder comer, pero no podrá comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, de hecho, ese pequeño dictador no le permite al hombre de que conozca el bien y el mal. Vale decir, no le permite que tome su decisión personal, lo que se llama el libre albedrío.
tú decides entre hacer el bien o tú decides entre hacer el mal. Es tu decisión y por ende tu responsabilidad. Y no contento con eso, 4 versículos más adelante, en ese 2:21, porque lo que les cuento fue en el 2:17. En el 2:21, ¿qué es lo que pasa? En el 2:21, no solamente contento con haberle prohibido de que coma del fruto del bien y del mal, lo sume en un profundo sueño, que nunca lo despertó, porque si lees el resto de la Biblia, nunca lo despertó. Entonces lo deja, primero le prohíbe el conocimiento y segundo lo pone en la inconsciencia, lo pone dormido. ¿Y qué hace adicionalmente? Le quita una costilla, 2:17, 2:21, y hace una mujer. ¿Y por qué le hace una mujer si en el primer capítulo ya Dios había creado varón y hembra los creó? ¿Por qué tiene que hacerle una mujer? Porque lo que no se dice, pero que es que este arconte llamado Jehová, que son los Elohim, capturó al hombre. No pudo capturar a la mujer porque era mucho más inteligente, capturó al hombre. Y es por eso que a ese hombre tuvo que hacerle una mujer, y por eso es que a ese hombre que tenía la misma inteligencia y capacidad que ese aspecto femenino que Dios verdadero había emanado, había que dormirlo, había que ponerle en inconsciencia y había que prohibirle que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le hizo una pareja aparentemente igual de dormida, aparentemente igual de prohibida de leer. Pero ¿qué resulta? Que se encuentra justamente con una serpiente y que la serpiente le pregunta: ¿no puedes comer de todos los frutos? Sí, sí puedo, pero de este no puedo comer, dice la mujer. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque moriremos el día que comamos. No, le dice, es mentira, no vas a morir. Lo que pasa es que ese que te está manipulando no quiere que seas como él, sabiendo del bien y del mal. Y eso se lo dice en el capítulo 3, versículo 4, no moriréis. Y en el siguiente capítulo 3, versículo 5 le dice, porque vosotros seréis igual que ellos sabiendo del bien y del mal. Y comió la mujer. ¿Y por qué come esa mujer? Que era tan dormida como la del otro. Porque la mujer original, la que no fue capturada, la que es parte de Dios directamente, ella representa la sabiduría. Ella representa el Espíritu Santo. Ella es la que representa la ciencia infusa. Y esa mujer, la primera, la original, la que se convierte en la protectora del universo, es la que influye sobre la mujer para que escuche a la serpiente y coma. Y al comer, entonces despierta, igual que era la primera mujer totalmente despierta. ¿Y qué ocurre? Cuando viene Jehová, por supuesto que se da cuenta que sucede y comienza a hacer todas sus maldiciones como de costumbre, porque lo único que sabe hacer es maldecir, lo único que sabe es condenar, lo único que sabe es guerrear, es todo lo que sabe Jehová. Y ustedes leen todo el Antiguo Testamento, es todo lo que hace. Y encima pide, digamos, holocaustos, que maten animales, que maten personas. Así de sencillo es. Esa es la divinidad que tú quieres creer. Cree pues en eso. Cada quien es dueño de creer en sus propios temores, pero es totalmente falto de inteligencia creer en una divinidad de esa naturaleza. Sencillamente como eso. Y yo repito, si tú quieres creer, cree. Ese es tu problema. Ahora, yo te invito a que reflexiones, y te estoy dando las citas que yo no los he escrito. Yo no he escrito la Biblia. Y están. Entonces, eso es lo interesante, que leas. Tienen que leer, tienen que instruirse, tienen que usar su divino privilegio de pensar. No pueden seguir cometiendo el mismo error del paraíso. No puedes leer la ciencia del bien y del mal. No puedes leer, no te puedes enterar de nada. No te permiten
Ni unos ni otros, ni católicos ni protestantes, que leas y que interpretes y que preguntes. No te lo permiten. Es sacrilegio, es herejía. Así funcionan, pues. Y así te gusta funcionar. Te gusta funcionar con una mentira que no existe o que nunca hubo pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado, el único que cometió pecado fue el Elohim llamado Jehová, que le mintió al hombre y le dijo de que iba a morir y no murió, y que no quería que conociera la verdad y conoció, pero se volvió a dormir. Y por eso es que en el capítulo 3, versículo 22, cuando regresa Jehová, dice a su grupo, porque no era único, dice a su grupo de arcontes: el hombre ahora es como uno de nosotros, 3:22, sabiendo del bien y del mal. No vaya a ser que estire la mano y coma del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Y por eso lo sacó del paraíso. Entonces, ¿por qué lo saca del paraíso? ¿Porque cometió pecado? No, Señor. Porque tenía miedo de que el hombre pudiese ser eterno. Porque la esencia del orden del hombre es eternidad, porque venimos de Dios, del Dios original, no del Dios de la Biblia. Ese es un falso. Y si tú quieres creer, cree en él. Yo te digo, lee en todo caso las obras de Salvador Feliciano, no me creas a mí. Lee lo que es La Granja, lee lo que es Por qué agoniza mi iglesia, busca Defendámonos de los dioses. Tiene una enormidad de libros donde te explica con claridad, como un sacerdote jesuita, justamente esto que yo te cuento. Daniel Stulin también ha escrito sobre esto. Y hay muchos de los datos históricos que yo te cuento, porque finalmente, ¿sobre qué texto se basó la Biblia? Sobre unos escritos que son las famosas tablillas sumerias, que cuentan la historia de esos pueblos en su contacto con lo que significaron los extraterrestres. Si tú analizas y recuerdas, cuando estuviste estudiando y hablaban de la mitología griega, de la mitología de los pueblos antiguos, todos tenían contacto con los dioses y habían los semidioses. Eran los extraterrestres que tenían comunicación y contacto permanentemente con los seres humanos y los manejaban a su antojo. Como que de suyo nos seguían manejando hasta que vino el liberador. ¿Y quién fue el liberador? El Cristo. Y ese liberador, y recuerda, hasta la época de los romanos, que era la época en que viene Jesús, los romanos seguían creyendo en toda su multiplicidad de dioses y creían, digamos, de que los dioses podían juntarse con los humanos, y por eso quisieron y hacían de los reyes o emperadores, lo hacían Dios. Ese era su concepto. Pero a partir de ese momento y en adelante, se liberó. Ya las humanidades no están creyendo en esos dioses multitudinarios y variados. Ya no son politeístas, ahora pretenden ser monoteístas. ¿Pero qué resulta? ¿Quién los liberó? El que vino a votar a lo que se llamó el príncipe de este mundo, el Cristo. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, capítulo 13, capítulo 17. Vino a votar al príncipe de este mundo que no tenía nada de él. Ese príncipe de este mundo son los arcontes. Y esos arcontes fue que los disparó a un grupo que cayó, digamos, en lo que se llama el Mar Muerto. Nunca te preguntaste por qué el Mar Muerto es salado. ¿Y por qué si el afluente, o sea, el que lo surte al Mar Muerto es el mismo que surte, digamos, al mar de Tiberíades, que es el río Jordán? Y si el río Jordán es dulce, ¿por qué razón el Mar Muerto es salado? Y la figura es muy sencilla, porque ahí se acumuló toda la maldad o parte de la maldad que había que botar, que había que eliminar. Y por eso que tal vez no sabes, el Mar Muerto es una depresión. Está a 424 metros debajo del nivel de la superficie de la Tierra. Por eso es que es tan pesado, tiene tanta sal que pesa demasiado, no te hundes.
Y es por eso que los que se sienten dueños del mundo quieren recuperar eso, porque ellos sí saben trabajar eso y convertirlo en energía. Y la otra gran parte, evidentemente, se cuenta que esto está en el satélite, en nuestro planeta, de la Luna. Y es por eso que en el año 68, cuando llegaron, se hizo toda una fábula, porque algunos dicen de que nunca llegaron, porque las fotos son fraguadas. Sí, es verdad, las fotos son fraguadas, pero no porque no llegaron, sino porque no podían fotografiar lo que vieron ahí. Y es por eso que de inmediato y de urgencia se hace en la ciudad de Mercury, en el estado de Nevada, al costado de California, para poder mandar imágenes. Porque ellos llegaron antes de la fecha, pero tuvieron que montar todo para mandarlo en esa fecha. Pero son datos pues que no se conocen, porque no se quieren conocer. Eso estaba en la internet, en un punto que se llamaba Moon Truth, o sea, la verdad de la luna. Pero todas las grandes verdades han ido saliendo, han ido desapareciendo, ya no están. Ya no hay forma de llegar a ellas, a no ser a través de un análisis y un seguimiento lógico y siguiendo lo que muchos investigadores han hecho. Es por eso que en el estado de Nevada también está el Área 51, que es el área donde están varios restos de platillos voladores, naves extraterrestres completas. Entonces, ¿todo esto a qué viene? Porque justamente el motivo de nuestra conversación es sobre el apocalipsis, catástrofe o resurrección. En principio, apocalipsis está mal traducido, porque el libro escrito por Juan se llama Epopteia. Epopteia significa la visión de un iniciado. ¿Y por qué la visión de un iniciado? ¿Qué significa ser un iniciado? Iniciado significa aquel que se inició en el conocimiento de ciertos misterios. Se dice que Juan y Jesús, Juan su discípulo, el evangelista, y Jesús se conocieron en Heliópolis cuando ambos fueron iniciados en la Fraternidad Blanca, en Heliópolis. ¿Esto quién lo dice? Esto le dice un señor llamado Edgar Cayce, que ya murió, norteamericano, conocido como el profeta durmiente, uno de los más grandes profetas del siglo pasado en Estados Unidos. A él se deben muchas curaciones y muchos medicamentos que él vio en sueños y que recibió las instrucciones. Él no escribió absolutamente nada, él dictó. Y entre las cosas que dictó justamente un libro que se llamó Jesús y su Iglesia, y que luego por intereses ha ido siendo cambiado. Ya Jesús y su Iglesia no se encuentra, ha sido cambiado sobre una visión de Jesús el Cristo, y donde ya se han cambiado algunos conceptos. Ahora resulta que con quien se inició no fue con Juan, su discípulo, sino con Juan el Bautista. Y que eso ya pues es el sumum del disparate. Porque un judío recalcitrante como el Bautista no se iba a iniciar pues con los egipcios, ni en una tradición diferente. Él era un celote. Un celote es un celoso de su tradición. Y es por eso que se enfrenta a los reyes idumeos. Los reyes idumeos eran los Herodes. Herodes no fue israelita. Herodes era egipcio. Pertenecía a la zona de Idumea, por eso son los reyes idumeos. Roma, en esa época, el imperio, su técnica era generar discordia entre las poblaciones. Entonces, al pueblo de Jerusalén, por ejemplo, donde estaban mayoritariamente judíos, entonces le ponía reyes egipcios, ¿no es cierto? Para que no se confabulen.
porque si no ellos tendrían que haber tenido un ejército pues en cada una de sus poblaciones y era imposible. Entonces manejaban las cosas de esa manera, los ponían encontrados y que cada quien quería hacer sus méritos para estar mejor con los gobernantes, ¿no es cierto? Con los emperadores y con los cónsules. Y ese era el sistema que ellos tenían. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando Jesús y Juan fueron iniciados, Juan se entera cuáles son los planes que tiene Jesús. Y siendo ambos del mismo rango, ambos supuestamente cuando salen de Heliópolis salieron con el 4º grado de los misterios en Heliópolis, que era el grado de Cristóforos. Y estos Cristóforos, entonces Juan le dice a él: yo sé lo que pretendes hacer y yo te voy a acompañar y te voy a ayudar. Y voy a ser el testigo fiel. Y yo voy a contar lo que tú vas a hacer e hiciste. Y es por eso que Juan escribe su evangelio, escribe sus epístolas y escribe el segundo evangelio, llamado Epopeya, mal traducido como Apocalipsis y peor traducido como Revelaciones, para comentar y testimoniar y atestiguar lo que hizo Jesús. El gran misterio que significa Jesús y el Cristo, en lo que se llama el misterio de Betania, que algún momento lo pasaremos cuando tengan necesariamente la información mínima elemental, y que al final del programa le van a poner, digamos, el correo al cual me pueden escribir si es que tienen deseo de mayor información sobre este particular. Pero entonces, ¿qué resulta? Como iniciado en los misterios del desarrollo personal, de la trascendencia, porque todos los seres humanos hemos venido de Dios, somos chispas del Dios único, del Dios universal. No es que en cada planeta hay un Dios, en cada sistema hay un Dios, esas son tonterías. Hay un único Dios. Que a ese Dios le llamen de manera diferente o lo conceptúen de manera diferente, esa es otra historia. Pero no hay miles de dioses, no existen. Existen millones de sistemas y constelaciones, no hay pues millones de dioses. Hay que ser ridículo para pensar esa tontería. Existe un solo Dios. Y pues, porque nuestras mentes son finitas y no tenemos la menor idea de lo que es el infinito. Pero así somos de pretenciosos y jactanciosos de creer. Todas las religiones quieren ser los portavoces de Dios, por favor. No sean ridículos. Eso no es posible. Eso no es posible. Que sean portadores de un grupo de extraterrestres, esa es otra historia. A quienes le dicen Dios, ese es otro cuento. Pero volvamos a lo nuestro. El maestro vino y dio un mensaje de liberación, porque hasta ese momento todas las humanidades que vivieron hasta el momento de Cristo, ninguna es responsable por las cosas que hicieron, porque todas estaban esclavizadas. Toditas estuvieron esclavizadas. Nadie usó de su libre albedrío. No había libre albedrío. Pero desde el momento que vino el Cristo, y desde el momento que enseña el bien y el mal, desde el momento que te enseña sobre lo que es la ley de oro, esto significa: no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo y haz todo el bien que quieres que te sea hecho. Ya estableció un rango de unidad, establece un rango de fraternidad, establece un rango de convivencia. Y si tú, en lugar de hacer hacia el otro lo que quisieras para ti, y te vuelves egoísta, te vuelves dictador, te vuelves malsano, entonces tú estás incumpliendo la norma. Porque la luz vino a ti, como dice Juan en el capítulo 3 de su evangelio. Mas el hombre prefirió la oscuridad porque sus sombras son malas. Y eso es lo que pasa contigo y con todo el mundo el día a día. Por eso que son tan violentos, por eso son potentes, porque se creen que tienen todas las soluciones y no se dan cuenta que están de espalda a Dios. Para hacer la voluntad de Dios, del Dios único, universal, sin nombre propio,
Tienes que sencillamente tratar de hacer que todos seamos uno, como dijo el maestro, Juan 17:21. Para que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Porque el universo es uno. Todos somos hermanos. Pero si tú sientes que el otro es tu enemigo, y si puedes pisotearlo, lo pisoteas porque tú quieres el triunfo, estás mal. Y al final de cuentas, tus propios sentimientos de culpa te van a condenar. Tus sentimientos de culpa. Porque el Padre a nadie juzga. Ese gran cuento de la iglesia que va a haber un juicio final. Es una tontería. Otra de las grandes tonterías. Y es bueno que si hablando de tonterías, trates de conseguirte el libro de Pepe Rodríguez que se llama Las mentiras inconfesables de la Iglesia Católica. Las dos grandes mentiras son el pecado original que no existió y el juicio final que no va a existir. Por eso es que mi pregunta es, el Apocalipsis, mal traducido por cierto, la epopeya, ¿qué cosa quería decir? ¿Quería hablar de una catástrofe o quiere hablar de una resurrección? La Iglesia Católica es cauta en esto y tengo que reconocerlo, porque ellos saben que no saben y no se meten a hablar de lo que no saben. Por eso es que en las homilías durante todo el año solamente vas a escuchar a Mateo, Marcos y Lucas. Solamente hablan de Juan en las dos fechas importantes y trascendentes, que es el único documento que tiene valor, porque los otros tres evangelios, ninguno es verdadero. El único verdadero es el de Juan. ¿Y cuándo se usa? Se usa en la resurrección, Semana Santa, y se usa en Natividad, en diciembre. Es todo. Más no lo vuelven a usar. Y todos los años repiten Mateo, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, porque esos tres sostienen su propia leyenda, la leyenda que inventó Pablo en el año 70 con su suegro Gamaliel y que fue reafirmada en el año 325 en el Concilio de Nicea. Una realidad totalmente diferente a la gnosis que presenta el maestro de maestros y quien dijo además que si ellos, o si tú perseveras en su conocimiento de la gnosis, no la de la Iglesia Católica, ni de las iglesias protestantes, sino en la gnosis del maestro. Esta ley de oro que te digo, entre otras, será su discípulo. Es la verdad y la verdad. O sea, entonces, cuando se habla de la catástrofe, como muchos pastores hablan tonterías, de que viene el fin del mundo, que solamente 144.000 serán salvos, o sea, no tienen la menor idea de lo que es el simbolismo juánico, y se ponen a hablar cada cuestión más absurda. En cierta oportunidad llegó un grupo de esos que tocan las puertas. Ok. Y me dijeron y me invitaban que tenía que ser parte de ellos, porque eran los únicos que podían ser salvos. Ok, le dije, ¿cuántos son ustedes ahora? En esa época, cuando se acercaron a mí, creo que eran como 5 millones. Y le dije, entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? ¿Cuántos se van a salvar? 144.000. Entonces, pues, ya están cubiertos los cupos. Es que no saben, te das cuenta, porque la numerología que usó Juan es una numerología que tienes que primero ser iniciado y conocerla. Existe algo que muchos que han leído seguramente esoterismo conocen que se llama la reducción matemática. ¿Qué cosa es la reducción matemática? La suma de los dígitos para reducirlos a un número, primero digamos del 1 al 21, que es la gran, digamos, la gran cantidad, la gran magnitud, o reducirlo, digamos, a la esencia misma, que es en un dígito de un solo guarismo, que es del 0 al 9. Entonces, si tú sumas 1 más 4 más 4 de 144.000, más 0 más 0 más 0, ¿cuánto te da? 9. ¿Y qué significa el 9? 9 es la humanidad. Entonces, ¿quién se va a salvar? La humanidad. Toda la humanidad consciente, despierta, la que trabaja con la luz. Dicho en otras palabras, la que sigue la enseñanza del Cristo. Entonces, cuando se habla de catástrofe, sí, pero es un catastro de fe, donde se va a analizar a cada quien
qué tanto creíste, qué tanto aceptaste y qué tanto actuaste. Eso es simple. Y es una catástrofe, ¿por qué? Porque tú vas a tener que hacer una catarsis interna y donde te vas a dar cuenta que toda tu vida ha sido engañada porque has estado viviendo de espaldas a Dios. Pero que tienes la opción de resucitar. Quiere decir, la opción de renacer. Tienes la opción de volver al camino que tiene que ser. Por eso es que Juan escribe en el año 100 aproximadamente. Y todo esto ocurrió en el año 33. Entonces, él esperó que pasaran 3 generaciones para escribir. O sea, él no le escribió a sus amigos hebreos, porque el mensaje no fue para los hebreos. Ni es el pueblo escogido del Cristo. Será el pueblo escogido de su Jehová, de su Elohim, de sus extraterrestres. Esa es otra historia. Pero del Dios único y verdadero no los eligió. Tan es así en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, apúntenlo y vayan a leerlo. Jesús le dice a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde el origen, y cuando habla de suyo habla mentiras. ¿Y a quién se refiere? Al Elohim, pues, al que le dijo al hombre que se iba a morir si comía del árbol, del fruto del bien y del mal. A ese, pues, a ese que lo votó Cristo. Cristo votó a todos esos, los votó cuando vino. Y ahí están, pues, en el mar muerto. Por eso está salado y por eso está hundido. La cantidad de peso muerto que había en esos individuos. 427 fue el nivel del mar. Así de fácil. Entonces, ¿va a haber una catástrofe? Sí, señor. Y todo es simbolismo, así que no me venga un pastor de cualquier iglesia a querer interpretar las cosas que no conoce. Primero, como información, las 7 iglesias son lo que tú conoces como los 7 vórtices de energía o los 7 chakras, los centros energéticos que tienes que despertar para hacer esta revolución, este renacimiento. Y eso es lo que significa justamente las iniciales que le ponen al maestro de maestro en su cruz. INRI. No significa Jesús, rey de los judíos. Significa ignis natura renovarum íntegra. El fuego natural que se renueva íntegramente. Eso puedes hacerlo tú en el momento que nos llegue. Pero hay un momento, ¿y cómo llegaremos? Repito, Jesús dijo bien claro que el Padre a nadie juzga. No va a haber juicio final. El juicio final es cuando tú te sanes a ti mismo. Hay todo un método, seguro. Hay todo un sistema, claro que sí. Hay toda una versión, por supuesto. Pero eso tienes que verlo con calma. Pero por lo pronto te anuncio que no le tengas miedo al fin del mundo, porque el fin del mundo no existe, es absurdo. Para que exista el fin del mundo, Dios tendría que desaparecer y con él toda su obra. Y esto es una tontería. Si quieres creer tonterías, estás libre. Es tu derecho a equivocarte. Pero tienes ahora, a través de este programa, Dios Misterio, la posibilidad de saber, cuando menos, que existe una versión diferente. Y si quieres más información, luego podrás ver, digamos, el correo al que puedes escribir, si quieres saber más y diferente. Que tengan una muy bonita tarde o noche cuando vean este asunto. Gracias, Francisco, gracias, Anthony, y que la paz de nuestro hermano y maestro Jesús los acompañe y la bendición de nuestra Dama nos... Muchísimas gracias a vos, ilustre, poderoso hermano Javier Agüero Vega, por esta brillante exposición que realmente ha esclarecido mucho los conceptos que se tenían. Y quienes deseen escribirle, aquí aparece al final el número de su correo para que puedan dirigirse, suscribirse también a este canal, enviarlo a sus amigos para que puedan conocer un poquito más. Muchas gracias, buenas noches, hasta una próxima ocasión. El próximo jueves